En el taller del artista. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Primera de Samuel 16, 13. Este es uno de los mejores cliffhanger de la Biblia. Si no eres un aficionado a las series como lo soy yo, quizá no sepas lo que significa este término anglosajón. Un cliffhanger es un recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales de la historia en una situación extrema al final de un capítulo, generando con ello una tensión psicológica en el espectador que aumenta su deseo de avanzar en la trama. Y, así, termina el capítulo 16 del primer libro del profeta Samuel, con una escena de tensión que te deja con la pregunta, ¿y ahora qué? Necesito saberlo. Entiende el drama. Cuando el profeta Samuel ungió a David como rey, ya había un rey sentado sobre el trono de Israel. Saúl tenía la corona sobre su cabeza, el manto real sobre sus hombros y estaba sentado sobre el trono, pero el aceite de la unción de Dios corría sobre la cabeza de aquel muchacho llamado David. ¿Sientes la tensión de la trama? Porque no podía haber dos reyes en Israel. Es importante resaltar que no era el profeta el que estaba buscando un nuevo rey, era Dios. Desde la perspectiva de Dios, aunque Saúl tenía la corona de rey, no tenía el corazón de rey. Entonces, Dios le dice enfáticamente al profeta Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, 7. En otras palabras, Samuel, no te fijes en su imagen externa porque yo estoy buscando una imagen interna. Ya tengo un hombre en el trono que aparenta ser un rey, pero que no tiene el corazón de un rey. No estoy buscando una apariencia, sino una esencia. Ve en busca de un corazón, un tipo de corazón que no sea de cristal, sino de barro, porque yo quiero modelarlo a mi gusto. Por favor, no me entiendas mal. Dios no estaba desechando a Saúl por tener un corazón imperfecto. De ninguna manera. De hecho, Dios acostumbra a elegir a gente con serios problemas de carácter para cumplir sus propósitos. Personas realmente imperfectas en todos los sentidos, a las cuales somete a un proceso de formación de carácter hasta lograr que adquieran la forma que él desea. El problema esencial que Dios tenía con Saúl es que tenía un corazón de cristal, tan frágil que, cuando lo presionaba un poquito para moldearlo, se rompía en pedazos y se hacía filoso. Cortante, como trozos de cristal roto que hieren a otros. Inútil y peligroso. Siendo claro, hay muy poco que Dios pueda hacer con un corazón de cristal, tan delicado que se fractura cuando es presionado. El alfarero divino necesita un corazón de barro, que sea moldeable, que pueda tomar entre sus manos y presionar hasta lograr la forma que desea. Porque, para que el alfarero divino pueda darle la forma deseada al barro, primero tiene que mojarlo, golpearlo y presionarlo. Sin un quebrantamiento del barro, el alfarero no podrá darle la forma deseada. De la misma manera, Dios tiene que tratar el corazón de sus reyes y reinas a fin de moldearlos para sus propósitos. ¿Por qué? Porque el corazón es el recipiente donde se sostiene la corona. Por esa razón, me preocupa que los sociólogos llamen a nuestros jóvenes la generación de cristal, porque, de ser así, habrá escasez de reyes y reinas en el reino de Dios. Nunca olvides esto. Ser un rey o una reina en el reino de Dios no es la descripción de una función, es la descripción de un corazón que ha sido formado de una manera particular, a través del quebranto divino. Regresemos al cliffhanger. El profeta Samuel unge a David como rey, delante de toda su familia, quienes no podían creer lo que estaban viendo. El profeta lo deja empapado de aceite de la cabeza a los pies y después se marcha de allí sin dar más explicaciones. Así, sin más. La pregunta que podía haber en la mente de David, y en la nuestra, es, ¿y ahora qué? Y así termina el capítulo. Tensión. Drama. Un cliffhanger que te hace leer el siguiente capítulo irremediablemente.
Como espectadores de esta historia, podríamos pensar que en el capítulo siguiente David prepararía su maleta, se despediría de su familia y se iría a la puerta del palacio real a reclamar su nueva posición de autoridad. Saúl, levántate del trono porque ha llegado el nuevo rey a la ciudad. Pero no fue así. David regresó a Ramá a cuidar las ovejas de su padre. Ungido como rey, regresó a cuidar de un puñado de ovejas en la montaña como un sirviente. Un rey sin corona, sin manto y sin trono, pero con su corazón en las manos de Dios, el alfarero divino, listo para comenzar su doloroso y bello proceso de formación. Querido lector, el día en que David fue ungido, no fue inscrito en el linaje real, fue inscrito en el taller del quebranto. Dios lo metió en su taller de trabajo, en la habitación celestial donde esculpe sus obras de arte. Durante más de 15 años, sometió a su corazón a los golpes del martillo y cincel. Divinos para convertir el corazón de ese pastorcillo en el corazón de un rey. Aunque Dios ungió a David como rey en un solo día, le llevó años de quebrantamiento preparar su corazón para que pudiese asumir el peso de la responsabilidad que implicaba aquella corona. Formar su carácter fue la prioridad de Dios, la corona podía esperar. Y esperó. Mucho. Nunca olvides esta verdad, sobre todo, cuando sientas que Dios tarda en cumplir sus promesas. Dios solo necesita un día para darte el cumplimiento de tu propósito, pero necesita años para preparar tu corazón, para que éste pueda sostener el peso de la responsabilidad que implica. Dios no te llevará donde tu carácter no te pueda sostener. ¿Por qué? Porque te ama. Porque recibir el peso de tu propósito antes de tener un carácter formado puede destruirte. Cuanto más lejos quiera llevarte Dios, más tendrá que trabajar en tu corazón para sostenerte allí. La formación no es opcional para los reyes y reinas del reino de Dios. Dios metió a David en su taller de formación durante años. Tomó su corazón en sus manos, como un artista toma el barro en bruto en las suyas, y lo quebrantó. ¿Has visto a un escultor en su taller? ¿Has visto cómo trata su obra? Parece que la maltrate. La moja, la presiona y la golpea. Elimina lo que sobra y añade lo que necesita, la mente en el horno ardiente. Y lo hace 1000 veces, si lo considera necesario. ¿Por qué? Porque el artista tiene una imagen en su mente y no se rendirá hasta lograrla. A eso me refiero con quebrantar la obra. Al proceso violento de modelado. El cual, desde fuera, parece reflejar que el artista la está maltratando, sin embargo, en realidad, se trata de la evidencia de cuán involucrado está emocionalmente con su obra de arte. Porque no se rinde hasta lograr el resultado que anhela. El artista apasionado no se da por vencido, hasta dominar ese material salvaje y convertirlo en algo hermoso. Algo admirable. Porque convertir un trozo de barro sucio y maloliente en una obra de arte es admirable. Admitámoslo. Y así lo hizo Dios con David. Y así lo está haciendo Dios contigo. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Jeremías 18, 6. El amor de Dios por nosotros puede resultarnos algo extraño, porque es como el celo de un artista por su obra. Parece que, a veces, nos maltrata, cuando, en realidad, está emocionalmente involucrado con nuestra formación. Dios nos quebrantará para modelar una imagen en nosotros, la imagen de un rey o de una reina conforme a su corazón. Todos los que son quebrantados por Dios, al igual que David, en el momento en que reciben el golpe del alfarero divino, no entienden su significado, pero, con el paso de los años, mirándolo en retrospectiva, entienden que cada experiencia fue formativa. Para David, el rechazo de su padre, la burla de sus hermanos, la soledad en la montaña, la batalla en contra del oso, la persecución feroz de Saúl, el exilio en la cueva y todos los demás procesos difíciles que aparentemente podían haberlo destruido, lo formaron. Todos esos dolores fueron el martillo y el cincel de Dios que transformaron el corazón de un pastorcillo en el corazón de un rey. Confía. Estás en las manos de un artista celoso por su obra que no se rendirá contigo, hasta lograr convertirte en algo que otros puedan admirar. Entonces, ten fe en el artista cósmico. Aunque tarde. Años.
Y, si estás experimentando alguna clase de quebrantamiento en tu vida, tómalo como una señal de que Dios está emocionalmente involucrado con tu formación. Aquello que piensas que te consumirá, en realidad, te está formando. En los anales de la historia ha quedado el registro de unas palabras que el genio, escultor y pintor Miguel Ángel dijo de El David, una de sus obras más emblemáticas. Una representación del rey David con su honda, de 4 metros de altura, tallada en una sola pieza de mármol. Esta belleza artística sigue expuesta al público en el Vaticano y se considera una de las grandes maravillas del arte. Lo interesante es que Miguel Ángel utilizó un bloque de mármol que nadie quería para esculpir su obra, un bloque de mármol que parecía maldito durante décadas. El bloque, procedente de la cantera de Fantiscriti, llevaba abandonado 40 años en el almacén del Templo del Vaticano. La culpa, según dicen, era de Agostino di Duccio, quien intentó tallar algo en dicho mármol, haciendo justo en la mitad un enorme agujero. Horrible. Después, desistió y abandonó el bloque, dejándolo aparentemente inservible. Antes de Miguel Ángel, 12 artistas habían intentado en vano obtener de ella alguna escultura, pero ese agujero lo complicaba demasiado. Era, sencillamente, un bloque de mármol imposible. Hasta que Miguel Ángel aceptó el desafío de esculpir algo en él y trabajó en su taller durante 3 años tallando aquel bloque. Lo más memorable fue la respuesta que dio Miguel Ángel, cuando le preguntaron cómo había logrado ese nivel de perfección al esculpir el David partiendo de un bloque de mármol tan complejo como ese. El artista respondió: David ya estaba dentro de ese bloque. Yo tan solo quité con mi martillo lo que sobraba. De la misma manera en que Miguel Ángel tuvo que quebrantar ese mármol maldito con su martillo y su cincel para extraer la imagen de David, Dios nos quebrantará con el martillo y el cincel de la prueba, para extraer su diseño en nosotros. Recuérdalo. Dios no está construyendo un reino. Él ya lo tiene. Dios está construyendo reyes y reinas, tú eres su proyecto principal. Y al parecer, está emocionalmente involucrado contigo. Ahora tú. Es posible que seas demasiado joven como para recordar esto, pero, antes de la era digital, las cámaras fotográficas eran analógicas. Sí. Y, para obtener las instantáneas impresas en papel fotográfico, tenías que llevar el carrete de la cámara a una tienda especializada en el revelado de fotos. Recuerdo llegar a esperar un día entero para que revelasen mis fotos. Creo que las valoraba más entonces que ahora. No sé explicar el proceso de revelado, pero, en esencia, a través de un sistema de ingeniería, la lente de la cámara capturaba la luz de una escena y la imprimía en la película del carrete en forma de negativo. Aquel negativo, para convertirse en una foto impresa, pasaba por un proceso de revelado que, entre otras cosas, implicaba sumergir el papel fotográfico en unos químicos. Pero lo interesante del asunto es que, como la película del carrete era fotosensible, todo el proceso de revelado debía hacerse en un cuarto oscuro para que no se velase la imagen. En definitiva, la foto se revelaba en la oscuridad. Para que la imagen saliese a la luz requería pasar por la oscuridad, es decir, para tener una instantánea que todo el mundo pudiese admirar no había. Otro camino, debía pasar por el cuarto oscuro. Es inspirador pensar en cómo la belleza de una imagen se conecta con la oscuridad de un cuarto. Esto me hace pensar en que, para que Dios revele la imagen que desea en nosotros, también tiene que meternos en cuartos oscuros en algunos momentos de nuestra vida. Este es un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia. Observamos cómo Dios reveló la imagen que deseaba en diferentes personas permitiendo que pasasen por cuartos oscuros. Esos cuartos oscuros tienen diferentes formas, pero sirven para que Dios pueda revelar sus virtudes en nosotros. Para José, fue la cárcel. Para David, fue la cueva de Adulam. Para Elías, fue la casa de la viuda. Para Moisés, fue el desierto. Para Job, fue la enfermedad. Para Daniel, fue Babilonia. Para Pablo, fue el aguijón. Para Abraham, fue la espera. Todos esos cuartos oscuros fueron situaciones difíciles para ellos, procesos a través de los cuales Dios reveló su imagen en ellos, imprimiendo virtudes en sus corazones que no podrían haberse obtenido en otro lugar.
En definitiva, hay virtudes que solo se imprimen en nosotros pasando por la oscuridad. En el siguiente espacio, describe o dibuja alguno de los cuartos oscuros por donde tuviste que pasar. Piensa en aquella situación difícil que parecía que te iba a destruir, pero que terminó haciéndote crecer. ¿Cómo fue tu cuarto oscuro y qué virtud fue revelada en ti? Finalmente, recorta la imagen y métela en la caja de tu vida. No te destruyó, te hizo crecer.